Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de la semejanza de triángulos, ¿ya? Lo vamos a relacionar directamente con lo visto en la clase anterior, que es la congruencia de triángulos. Entonces, cuando uno habla de semejanza de triángulos o semejanza de figuras cualquiera, primero hay que entender el concepto de semejanza. Y para que dos figuras sean semejantes, se deben cumplir dos condiciones. La primera es que los ángulos interiores sean congruentes entre las dos figuras, ¿ya? Y los ángulos correspondientes en el mundo. Por eso hablamos de que ángulos respectivamente congruentes. O sea, las dos figuras, pese a que una es más grande que la otra, tienen los mismos ángulos interiores. Y lo segundo es que los lados homólogos sean proporcionales. Los lados que son correspondientes, los que yo voy a comparar entre sí, deben generar la misma proporción. Entonces tienen la misma forma estas dos figuras, pero no necesariamente el mismo tamaño. Generalmente van a hablar de que son de distintos tamaños. Entonces, acuérdense que se les llama lado homólogo a los lados que unen dos vértices con ángulos respectivamente congruentes. Entonces, por ejemplo, acá, el lado ED es homólogo con el lado FJ. Tienen los mismos ángulos y uno es más grande que el otro. Forman una cierta proporción. Ahora, si yo empiezo a armar todas las parejas posibles, todas las parejas de lados, todas forman la misma proporción y de esa manera uno puede decir que estas dos figuras son semejantes. Y el símbolo de semejanza, perdón, es solamente la ondita, esta especie de curva, este símbolo que está acá arriba, una especie de onda, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, los lados AB y GH son homólogos, como también lo son BC con HI, CD con IJ, DE y JF, EA y FG. Tenemos esos valores y cada uno es el doble del otro. Entonces la proporción o la razón en la que están estas dos figuras semejantes, la razón 1 es a 2, o sea, uno es el doble del otro. Cuando hablamos de triángulos semejantes, entonces la idea es que se cumplan las mismas condiciones que vimos anteriormente. Ángulos interiores congruentes y los lados homólogos proporcionales. En este caso, por ejemplo, AB va con DE, CB va con FE y AC va con DF. Ambos forman, o sea, las tres parejas de lados forman la proporción 1 es a 3. Ahora, el segundo triángulo es el triple del primero, ¿ya? Y tenemos entonces ese valor K, que es la proporción en el fondo, le vamos a llamar constante de proporción. Y también, ojo con el orden, dice acá. Recuerda que al establecer una semejanza, el orden no se debe alterar. Si estoy comparando el lado más chico, el lado del triángulo pequeño, con el lado del ángulo grande, del triángulo grande, entonces todas las parejas deben ir en ese mismo orden. Lado del triángulo pequeño, lado triángulo grande, lado triángulo pequeño, lado triángulo grande. Así voy formando estas fracciones que aparecen acá abajo, ¿ya? Estas fracciones que aparecen aquí. No pueden ser, no puedo cambiar el orden, no puedo decir 3 partido 9 y después decir 15 partido 5. Si estoy comparando desde el más pequeño al más grande, siempre voy en ese orden. También tenemos que los lados homólogos, los triángulos son semejantes, corresponden a los lados proporcionales, ¿cierto? Entonces, además de esto, los elementos secundarios del triángulo, entiéndase la altura, transversales, bisectrices, las simetrales y las medianas, también respetan la misma proporción. Por ejemplo, en este caso, la proporción es 1 a 2 en estos dos triángulos. Entonces, si nosotros dibujamos la altura de uno de esos triángulos y tenemos la medida de una, la medida de ambas alturas, por ejemplo, la medida de esta altura del primer triángulo, del triángulo ABC, es 2,4. La altura del triángulo RPQ es 4,8. Si las comparamos, resulta que nos da la misma proporción, 1 es a 2. Por lo tanto, todos los elementos secundarios, todas las líneas que se puedan dibujar, conservan la misma proporción. O sea, si el triángulo grande es el doble del triángulo pequeño, lo mismo pasa con las dos alturas entre sí. La altura del triángulo grande es el doble de la altura del triángulo pequeño. En el caso de las áreas y los perímetros, fíjense que con los perímetros pasa lo mismo.
Acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura cualquiera. El perímetro de este triángulo es 12. El perímetro del triángulo grande es 24. Si los comparamos, vuelve a aparecer el mismo valor. 1 es a 2. El perímetro del segundo triángulo es el doble del perímetro del primero. ¿Ya? O sea, no se ve alterada esta comparación. Ahora, en el caso de la altura, sí ocurre una pequeña variación. Porque resulta que si comparamos, ya, la proporción es 1 a 2. El segundo triángulo, las medidas, los segmentos son el doble que el primero. Sin embargo, cuando comparamos las alturas, cuando comparamos, perdón, las áreas, resulta que el área del primer triángulo con el área del segundo están en la razón 1 a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el área si la proporción es 1 a 2, o sea, que los elementos del segundo triángulo son el doble de grandes que los elementos del primero, entonces el área del segundo triángulo se cuadruplica, ¿ya? O sea, 4 veces el área del primer triángulo es el área del segundo, o también podemos decirlo así, el área del primer triángulo es la cuarta parte del área del segundo, ¿ya? Entonces ahí cambia un poquito. Si la razón es 1 es a 2, tomamos ese valor 1 partido en 2 y lo elevamos al cuadrado. Y eso nos va a dar la comparación entre las áreas de dos triángulos que sean semejantes. También tenemos los que se llaman criterios de semejanza. Resulta que nosotros podemos demostrar cuando dos triángulos son semejantes de la misma forma que uno podía demostrar cuando dos triángulos eran congruentes. Y el criterio más simple es el criterio que se llama ángulo-ángulo. Es decir, si yo tengo dos triángulos que tienen dos pares de ángulos del mismo tamaño, entonces inmediatamente puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. Y genero la proporción. Veo cuáles son los lados que forman la proporción y trato de buscar siempre ese valor. Cuánto vale la constante de proporción. También está el criterio lado, lado, lado. Por ejemplo, no tenemos idea cuáles son las medidas de los ángulos interiores. Sin embargo, tenemos las medidas de los lados de ambos triángulos. Y si logramos formar parejas de tal manera que lleguemos en todos los casos, en los tres casos, a la misma proporción, en este caso 1 es a 2, entonces podemos decir que estos dos triángulos también van a ser semejantes. Y a partir de eso podríamos ver cuáles son los ángulos que son proporcionales, o sea, perdón, los ángulos que serían congruentes, los que van entre sí, ¿cierto? Los que se llaman correspondientes, que al final de cuentas miden lo mismo. También tenemos el criterio que se llama lado, ángulo, lado, muy parecido a lo de la congruencia, como les digo. En este caso tenemos la medida de dos lados del triángulo y el ángulo que se forma entre medio de ellos dos es del mismo tamaño que el otro, o sea, son congruentes estos dos ángulos, 57 con 57. Y si yo formo con estos dos lados, formamos parejas, de tal manera que formen la misma proporción, o sea, 4 partido 12 y 5 partido 15, ambos dan 1 es a 3, entonces los triángulos son nuevamente semejantes. Y podemos ver cuáles son los ángulos que serían congruentes. Ya aquí tenemos un ejemplo. Dice determinar la medida del segmento QR de la figura. Queremos determinar si es posible cuánto mide QR o RQ. Entonces tenemos dos lados, los tres ángulos también acá, y acá tenemos solamente un lado. Entonces, por el criterio de semejanza ángulo a ángulo, tienen los tres ángulos de la misma medida al final de cuentas, pero con que tengan dos, podríamos decir que eran semejantes. Formamos las parejas. Entonces decimos AB, que tiene el ángulo alfa y gamma, tiene que ir con PR, que tiene el ángulo alfa y gamma. CB, que tiene el ángulo beta y gamma, va con QR, que tiene beta y gamma. Y así formamos las parejas. Cambiamos nuestro valor, las parejas por los datos que tenemos, y gracias a eso logramos conseguir el valor de la constante. Y si tenemos el valor de la constante, podríamos encontrar el valor entonces de QR, que nos va a dar 15. ¿Ya? Entonces QR vale 15 centímetros o 15 unidades.
Esa es la idea, formar las parejas y siempre, por favor, tengan esto claro, siempre que ustedes quieran calcular la medida de triángulos semejantes, alguno de los dos, alguna medida de alguno de los triángulos, deben buscar el valor de la constante primero. ¿En qué razón son proporcionales los triángulos? Y demostrar que son semejantes en caso de que no. Asegurarnos de que son semejantes para poder formar estas parejas y encontrar esa constante nuevamente. ¿Ya? Pero cuando ya lo son, directamente nos vamos a formar las parejas y buscamos la constante. Acuérdense que si los perímetros mantienen ese valor y la comparación entre las áreas es la constante al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen la síntesis de la clase. Figuras semejantes que deben cumplir, los ángulos respectivos son congruentes, o sea, los ángulos siguen siendo del mismo tamaño, aunque las figuras son de tamaños distintos, y los lados homólogos son proporcionales. Ahí tenemos el caso, un ejemplo de dos triángulos semejantes. Escribimos la ondita para decir que son proporcionales. Elementos homólogos son los que forman la proporción. Nos estamos guiando por el mismo ejemplo. La razón entre los perímetros se mantiene la constante, pero en el caso de las áreas se eleva al cuadrado. Y los criterios que tenemos para demostrar que son semejantes son ángulo, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. ¿Ok? Entonces ustedes ahora tienen que llevar esto a la práctica y aplicarlo en ejercicios para calcular algún segmento, alguna, ¿cierto? Algún segmento de alguno de los dos triángulos. Cualquier duda, muchachos, cualquier consulta, ya saben dónde pueden preguntar. Nos vemos en una próxima clase y que les vaya pero